Sí, profe. Listo, entonces voy a empezar a grabar de una vez. Yo les copié el martes por la noche el link de los últimos videos que subí. No sé si los pudieron por lo menos verificar que ahí estuvieran. Verificarlos y verlos, pues no, pero sí, sí están ahí, profe. No. Es que yo no sé. A mí es que esa idea de que ahí están los videos para verlos cuando los necesite, a mí particularmente no me funciona. O sea, digo no me funciona, yo no los veo. No, profe, es que pues yo desde la virtualidad, últimamente, pues lo que hago los fines de semana es que te Ver, digo, o cuando tenga tiempo libre, es ver dos veces la clase. ver videos de clase en lugar de ver Netflix. No, sí, profe, pues la verdad es que se terminó una serie que me gusta, entonces pues ya que, güey, madre. Obviamente pues no soy masoquista y veo la clase a 1.5 velocidad, pero como uno ya tiene digamos, los conceptos básicos, ver clases a 1.5 velocidad es súper normal y absorbes lo que te faltó. Ya, interesante. Pero sí, sí están, profe, no los he visto, pero sí están. Ok, Lo que uno no bueno, entiende es ese, profe, lo que uno no entiende es ese Intu, la verdad me está pateando, no lo entiendo. ya Y no somos solamente dos. con y no solamente es con tu clase, es con muchas clases. Entonces me está pateando, entonces a veces como que esto no es lo que tocaba, que me adelanté a un tema, y yo, bueno, no pasa nada. Pero sí Yo, es está que terrible. lo que pasa es que yo no sé cómo es la interfaz de Intu para ustedes como estudiantes. A mí, la interfaz de Intu como profesor no cambió demasiado con respecto al Moodle, salvo la ubicación de algunas cosas y ciertas funcionalidades que agregaron, pero no sé a ustedes qué tanto les cambió. Pues, profe, a mí me fastidia que ahora aquí es que hay área personal, área de cursos activos, área de cursos inactivos, área de cursos cerrados. Y es exactamente lo mismo. Y hay algunas que tienen la información que otras no tienen. Entonces es como que yo quiero entrar a tu curso y por activo aparecen algunas cosas y por inactivo aparecen otras. Me parece súper raro. Entonces estoy traumadito, bastante. Cómo sí que aparecen unas cosas A por ver, activo y otras por inactivo? sí, profe, el curso está tanto en el área de área personal, está también en la parte de cursos activos y está también en la parte de cursos inactivos. O sea, hay una replicación de información, ni la más brutal, no sé por qué, y pues yo casi todo lo hago por área personal, pero a veces, digamos, para darme cuenta que hay una tarea, me toca no irme al calendario, sino bajar, hasta encontrar el calendario que está en la parte de área personal. Si quieres, ahorita te Y, muestro, es súper y cagado. o sea, a todos les está funcionando así. Pues, o sea, yo no Confirmo. veo el calendario, yo simplemente veo al final de la página qué tareas tengo, pero creo que tienen como, solamente aparecen si son como una semana, Sí, si están en la exacto. misma semana. Entonces, Está, como que, si están en la misma semana y no hay 3 días de diferencia, ya lo comprobé. Que el profesor, que no, que subimos eso. Y uno buscando y no, profe, no está. Y es que el calendario funciona diferente y ahora el calendario tiene un servicio, es que le va empezando a recordar el día que se vence, 1 hora antes, después 30 minutos antes, cuando la envías, cuando la editas, o sea, informa demasiado, ya es como pasado, exagerado, me parece a mí. O sea, primero Y no aparece cuando es muy anticipado y luego cuando ya está encima, entonces se vuelve no, cansón el sistema. sí, exacto, profe. Pasó con un trabajo ahí que, no, y lo peor es que yo ya había entregado la tarea hace 2 horas, pero igual me dice, la tarea se va a cerrar en 1 hora, igual ya la había entregado, faltando 30 minutos, la tarea se va a cerrar en 30 minutos, yo, pero pues ya la mandé, ¿para qué me recuerdas? Pero es así, no entiendo por qué. Y mandan es al correo. Tengo bastante spam de esa cuestioncita. Interesante. Aunque eso no funciona cuando el profesor abre el enlace y lo cierra rápido, que también ya lo probamos y no es tan hard. Pero pues eso ya tocaría un consenso con el profesor, el que el profesor haga tal tarea y después abro el enlace por 5 minutos, 30 minutos durante la clase y listo. Eso se hizo también ayer, de hecho creo que lo hice.
Pues sí, pero es que esa no es la idea Sí, de pues, una herramienta como esa. Es más, profe, la idea de una herramienta como esa es que uno idealmente planifique por lo menos un alto porcentaje de los trabajos y tareas casi que desde el principio y queden ya de una vez activadas. sí, profe, y ese calendario, digamos, completo es súper mamoncísimo, es demasiado mamón. O sea, la herramienta se convirtió más en un entorno gráfico que en una herramienta gestionable. Perdió esa capacidad de gestión, a mi punto para hacer. Bonita y todo, sí, para que ya no se ve tan cuadriculado, tan blanco, pero no sé, perdió esa capacidad de uno gestionarse. Y ahora aparecen que mensajes, profe, y yo tengo unos mensajes que yo ni sabía que tenía, pero que ahí estaban. Eso es muy, muy Bueno, chistoso. supongo que como todo es cuestión de aprender a manejarla y habrá cosas que habrá que ir ajustando en el camino, me imagino. Pero bueno, yo creo que también es importante que ustedes hagan esos comentarios porque o sea, la sensación que me queda a mí de la presentación que nos hicieron los del área de e-learning cuando presentaron la herramienta es que habían consultado una muestra muy limitada de estudiantes y profesores. Pero pues eso fue como una sensación inicial que me quedó a mí, no sé, porque o sea, nunca dijeron a cuántas personas consultaron, sino simplemente que habían escogido profesores y estudiantes de todas las áreas y ya está. Pero pues profesores y estudiantes de todas las áreas puede significar uno. Profe, pues yo no, hasta ahora no conozco al primer telemático que haya participado en eso, porque sí le he preguntado a compañeros pues, de noveno, décimo, Lo y hicieron pues por la verdad es que facultades, lo hicieron por facultades, lo cual puede significar que perdimos representatividad. no, porque por facultades, o sea, yo digo, necesito dos de la Facultad de Ingeniería, pues uno de industrial y uno de diseño de medios. Y ya está. O sea, Profe, pero igual eso creo que hace perder cumplí. bastante representatividad a lo que otros Sí, estudiantes sí, piensan. sí, pero lo que te digo es, a mí esa es la sensación que me quedó. No tengo los datos porque ellos en la presentación a la que yo asistí por lo menos no dieron mayores datos de qué tan representativa había sido la muestra. Simplemente dijeron que habían encuestado a profesores y estudiantes de todas las facultades. Y eso, pues, eso significa cualquier cosa. Entonces, pues, yo creo que es bueno que, o sea, si ustedes tienen comentarios acerca de la plataforma, pues vale la pena que los comuniquen, bien sea a través del director del programa o a la misma oficina pues, de e-learning. No sé cómo es el mecanismo. Yo diría que lo más directo es director de programa para para que eso se vaya escalando y se hagan los ajustes que haya que hacer. O sea, de todas formas, pues, o sea, fue un experimento, fue un proyecto, pues, en que se lanzaron los e-learning como de cambiarle la cara al Moodle y hacer una cosa como más visualmente más atractiva, eh, desarrollar como una interfaz propia de la universidad, que Moodle tiene, digamos, o sea, Moodle es configurable en el sentido en que yo puedo utilizar muchos skins, puedo modificar los skins que ya tiene Moodle, incluso yo he tenido la oportunidad de trabajar con varias versiones de Moodle y sé que hay unos skins de Moodle que son incluso un poquito más limpios que el que nosotros usábamos y que permiten hacer cosas, digamos que a uno como profesor le permiten hacer unas cositas un poco más chéveres a veces. Pero pues son cosas que están prehechas. O sea, y pues la universidad se lanzó como en la idea de hacer un skin propio, lo cual es chévere, pero pues eso también implica un riesgo mucho mayor porque también, o sea, si uno se lanza a hacer cosas mucho más
distintas a lo tradicional, también tiene más posibilidades de cagarla. Entonces, eso, pero bueno, la idea es que pues, haya realimentación y se hagan los comentarios. Yo, como creo que les comenté la clase pasada, yo no había visto la herramienta hasta el día que la presentaron, que fue la semana anterior a empezar clases. Yo cuando vi la herramienta me pareció vi cosas muy bonitas, pero cuando la fui a usar no servían, porque ellos pusieron de ejemplo, por ejemplo, unas imágenes muy bonitas para poner unidad 1 o tema tal, pero entonces ponían tema 1, ejemplo. Claro, tema 1, ejemplo, es una imagen. Si yo voy a ponerle el tema 1 de mi curso, me toca entrar a editar la imagen. Eso implica meterme con pues, cualquier herramienta de edición de imagen, desde el Paint de Windows hasta un Photoshop, lo cual pues me toma muchísimo más tiempo que simplemente escribir un texto que diga tema 1, redes de acceso. Entonces, pues, y obviamente, pues hacer eso 2 días antes de inicio de clase, que fue el tiempo que nos dieron para hacer los ajustes a la herramienta, pues por supuesto no aguanta. Pero son detalles, o sea, digamos, son detalles donde en la presentación eso se veía muy bonito, pero en la práctica no es tan fácil. Y esos son pues, detalles que habrá que ir comentando. Yo ya he hecho mis respectivos comentarios. Ya lo hemos discutido un par de veces en Consejo de Facultad, ya lo discutimos en su momento en reunión de departamento. Por ejemplo, en el departamento TIC, ninguno de los profesores del departamento TIC estuvo involucrado en esto. Entonces, vuelve y juega. Cuando dicen que buscaron profesores de todas las facultades, pues no tenemos ni idea en la Facultad de Ingeniería quién buscaron, pero no fue nadie de TIC, en todo caso, que es el segundo departamento más grande de toda la facultad, sino el primero. Entonces bueno, pues simplemente pues ahí les queda. Bueno, muy bien. Bueno, la última clase fue básicamente como botando un poquito de corriente como en distintos, en temas generales de lo que son los retos que tienen las redes. Yo les decía algo, empecé a hablar un poco de MPLS. No sé si tuvieron oportunidad de esculcar un poquito sobre MPLS, de mirar algo del material que está ahí en el Moodle. ¿No? Profe, la verdad es que como no hubo fin de semana entre una clase y otra, pues es cagadísima. Sí. Me suele pasar. No, yo sé porque mi miércoles también estuvo movidito y esta mañana estaba yo ahí viendo a ver cómo terminaba de cuadrar las cosas que tenía que cuadrar para las clases de hoy. No, pero si los fines de semana sí, profe, ya. Sí, y sobre todo si uno termina clase a las 6 de la tarde, pues como yo razón. A las 10 de la... Sí, 10, 9 de la noche, profe, ahí sí es como duro. Porque Sí, uno después duerme, después trabajo y después otra vez para acá. Entonces sí, como duro. totalmente de acuerdo. Pero bueno, yo les había mostrado la clase pasada las 2 primeras diapositivas de MPLS, que es como la arquitectura general. Esta es otra gráfica más o menos igual, solo que de pronto con iconitos más de Cisco. Pero la idea sigue siendo, mejor dicho, la idea sigue siendo fundamentalmente la misma y si ustedes revisan en el IETF y revisan las redes, las grandes redes de los grandes operadores, los núcleos de las grandes redes siguen siendo núcleos MPLS. Eso implica overhead adicional, por supuesto, porque significa que al paquete IP se le pone una cabecera adicional. Si ustedes se fijan aquí en este ejemplito viene, esto que está en amarillo es el paquete IP, y cuando entra al switch de borde,
MPLS al LER, pues lo que hace este señor es básicamente ponerle una etiqueta MPLS. La característica de la etiqueta MPLS es que es una etiqueta pequeña, porque el objetivo de esto es que esas etiquetas tengan un manejo muy ágil por parte de los distintos switches que la procesan. Entonces, MPLS se diseñó con con tres ideas en mente, pero digamos de esas tres hay solo dos que siguen vigentes. Y ahorita les digo cuál es la tercera. La primera, agilizar el procesamiento de los paquetes y de la distribución de paquetes a lo largo de la red, utilizando precisamente esas cabeceras o esos labels muy pequeñitos, o mucho más pequeños que una dirección IP. Y dos, hacer ingeniería de tráfico. Ahora, si ustedes han esculcado un poquito acerca de IP, probablemente van a encontrar algo que se llama DiffServ, o servicios diferenciados, y van a encontrar un campo en el paquete IP que se llama tipo de servicio. Y me van a decir, pero ¿y cómo así que ingeniería de tráfico si el paquete IP permite hacer ingeniería de tráfico? La respuesta es, cuando esto se diseñó, ese campo Type of Service no existía, tenía otro nombre. Incluso era un campo reservado, que en el año 2001, cuando se empezó a hablar de MPLS, en IP no se hacía ese manejo. Entonces, esas son las dos principales razones originales de MPLS. El tema de la ingeniería de tráfico en principio es muy simple, entonces, digamos, no es tan... Desafortunadamente, el campo Type of Service de la dirección IP terminó volviéndose un poco complicado, en parte porque trató de prever muchas de las cosas que tenemos hoy en día, o sea, se adelantó demasiado a su tiempo, entonces en su momento pues no le pusieron mucha atención porque en su momento pues hacer ingeniería de tráfico implicaba hacer una diferenciación de 2 o 3 tipos de servicio. Hoy en día tenemos muchos más tipos de servicio. La tercera razón, y es que les digo que esa es una razón que hoy en día ya no es válida y que da el nombre del protocolo, el Multi-Protocol Label Switching, es porque en esa época las redes no eran 100% TCP/IP como las tenemos hoy en día. En ese momento convivían muchísimas redes diferentes. Inclusive ustedes pueden buscar si buscan en Google, seguramente creo que es en Wikipedia que aparece un dato histórico de una red aquí en Colombia que se llamó Coldapac, con Q al final, que fue, digamos, la primera red de transporte de paquetes o la primera red de datos que un operador puso a disposición de los usuarios. Entonces, esa fue otra de las razones. Ahora, dentro del tema de MPLS, como hay que hacer enrutamiento, pues MPLS tiene un protocolo de enrutamiento que se llama el LDP, Label Distribution Protocol, que es fundamentalmente un OSPF. Es simple y llanamente un OSPF que lo que hace es buscar las rutas más adecuadas. Fíjense que esas rutas no necesariamente pasan por los mismos switches en un sentido o en otro. Fíjense que en este caso, en el sentido de este paquete hacia este otro, atraviesa estos dos switches, mientras que en el sentido contrario, pues atraviesa este switch, que es un switch común pues, al enrutador de borde o al switch de borde, pero va por una ruta un poquito diferente. En este caso hace 2 saltos, en este caso hace 3 saltos. Entonces, eso pasa también acá. Ahora, fíjense que viene, como les decía, esto viene desde 2001. Una de las principales razones de ingeniería de tráfico es la ingeniería de tráfico. Eso viene asociado al tema de poder manejar distintas calidades de servicio, como les digo, de una manera un poco más simplificada a como
está planteado en IP. El manejo de VPNs de forma transparente, eso no era tan simple anteriormente. Hoy en día, pues con IPv6, el manejo de VPNs a través de IPsec es mucho más seguro, mucho más transparente, mucho más simple, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, eran otros tiempos. Y igual, se sigue manejando todavía esa funcionalidad en MPLS, pero hoy por hoy, digamos que la función de MPLS es principalmente hacer enrutamiento rápido en los grandes backbones de la Internet. Una de las ideas que surge más recientemente, y esto ya sí es sacado de una de las presentaciones sobre la nueva IP, es que el hecho de que hoy en día la mayoría de los grandes backbones utilicen MPLS y no IP para hacer enrutamiento puede simplificar muchísimo la transición hacia esa nueva IP. ¿Por qué? Porque no necesitamos actualizar todos los backbones de Internet o los backbones principales o el principal backbone de Internet para cambiar el protocolo de nivel de red, o sea, para cambiar IP por otra cosa, puesto que si eso se sigue manejando en MPLS, pues para MPLS es encapsular otro protocolo más. Digamos lo que en su momento se dio por una necesidad particular de la existencia de múltiples protocolos, hoy puede servir precisamente para hacer esa transición hacia un nuevo protocolo de nivel de red. Pregunta, antes de pasar al siguiente punto. Ustedes en el curso de redes 1 solamente hablaron de IP como protocolos de enrutamiento, nunca hablaron de los protocolos del modelo OSI. Sí, profe, por ahí tocamos algunos, pues los HTTP, también unos de, bueno, CQ, No, pero eso es HTTP, es nivel de no sé. aplicación y sigue siendo pila TCP/IP. A nivel de red solamente hablaron de IP. Sí, TCP/IP. No sé cómo funcionan las ICMP Ese es o el los protocolo ECO. ese es el de control. ICMP es protocolo de control de nivel 3, también familia TCP/IP. Y los ECO, y los ECO utilizan también como lo mismo que el ICMP, así que sí. Los ecos son ICMPs Eso fue también, lo sí. que utilizamos, profe. Ok. Decía ARP, ARP. Ah, ARP, sí, ¿verdad? ARP se me olvidó. Pero eso también es familia TCP/IP. Sí, no, entonces sí, solo TCP/IP, profe. Ok, Ah, y creo que también Ethernet versión 2 es la que utilizamos de eso red. es eso es nivel 2. Mac. Nivel MAC, Ujú, Mac. nivel de enlace. No, pero sí, de esos fueron, pues, fueron los únicos protocolos que vimos por allá, profe. Bueno, aquí me voy a meter un poquito en un tema más filosófico que otra cosa, de pronto no menos práctico, pero a ver, aunque la pila de protocolos TCP/IP es hoy en día pues la que utilizamos de manera estándar, la pila TCP/IP no necesariamente es la que reúne los mejores protocolos en su momento. Simplemente pues, es un sistema suficientemente robusto, suficientemente bien diseñado y que fue suficientemente estandarizado para que fuera el que se impusiera a nivel de mercado. Sin embargo, cuando se empezó a hablar formalmente de redes de datos, se planteó un modelo que es el modelo de 7 niveles, el modelo que se conoce como el modelo OSI, de la ISO. La ISO es la International Standards Organization. Dentro de esa pila de protocolos de la ISO
también se plantearon distintos protocolos. O sea, en el nivel de red se plantearon protocolos que tenían similitudes y diferencias con IP. Fundamentalmente seguía siendo conmutación de paquetes. Lo mismo en el nivel de transporte. En su momento, cuando hablemos de TCP, vamos de pronto a hacer unos paralelos con los protocolos de transporte del modelo OSI. Pero simplemente les quiero dejar este tema porque ahora que vuelve a aparecer esta discusión de que hay que pensar en un nuevo protocolo que reemplace IP, etcétera, etcétera. Esa es una discusión que no es nueva. Es decir, en su momento ha habido propuestas para desarrollar nuevos protocolos, para hacer que ciertas cosas de pronto de IP que no son tan buenas funcionen mejor. Sin embargo, hacer estos cambios es muy complicado. Lo hemos visto súper claro con IP versión 6. Vamos a ajustar 22 años en el proceso de transición hacia IP6 y esta es la hora en que todavía no hemos sido capaces de hacer la bendita transición porque tenemos un montón de gente todavía amarrada a seguir usando IP4 cuando no tiene ningún sentido usar IP4, pero ahí estamos. Entonces, pensando precisamente en un proceso de transición y que incluso el proceso de transición a IP6 hubiera podido ser muy transparente y muy fácil con MPLS y sin embargo, pues estamos como estamos. Para que no ir más lejos, la primera red IP6 en Europa se desplegó hacia el año 2000 o 2001 y aquí todavía seguimos pensando si hoy tenemos o no tenemos redes IP6 nativas. MPLS es un protocolo que digamos que ayuda en esa transición. Ahora, dentro de toda esa lógica de MPLS, de manejar calidad de servicio y permitir ingeniería de tráfico, ellos definen una cosa que se llama el Forwarding Equivalence Class, que es un concepto de flujo entre extremos. Es decir, ellos lo que hacen en los enrutadores de borde es tratar de clasificar todo el tráfico que les llega y juntar todo ese tráfico en diferentes FECs, de tal forma que según las características de ese tráfico, luego el sistema MPLS le da un tratamiento de acuerdo a las características que se definen en cada uno de esos FEC. Ahora, eso nos lleva a otro tema y es que, digamos, para cada FEC se establece una ruta fija dentro de la red MPLS y eso nos lleva a una discusión todavía más profunda desde el punto de vista filosófico y es MPLS es un protocolo orientado a conexión, lo cual es absolutamente contrario, por ejemplo, al concepto de IP, que IP es un protocolo no orientado a conexión, un protocolo orientado puramente a paquetes. Sin embargo, la forma como MPLS soluciona el tema de hacer un tratamiento ágil del enrutamiento sin perder, digamos, esa característica o esa ventaja que tiene el manejo de protocolos de tipo paquetes es con estos FEC, con estos Forwarding Equivalence Class, de tal manera que lo primero que hace un switcher, lo primero que tiene un switcher son muchas FEC y lo que trata es de clasificar el tráfico en cada una de esas FECs. Y normalmente esos FECs suelen estar asociadas también a ciertas características de calidad de servicio. ¿Sí? Que como dicen en esa última línea de la diapositiva, asociado a cada FEC va a haber una caracterización de tráfico que me va a definir también los requisitos de calidad de servicio de cada flujo. Entonces, la forma como se definen los Forwarding Equivalence Class tiene que ver con las características del tráfico y por ende con las características de calidad de servicio de cada uno de esos flujos. Y eso también hoy en día pues está muy mapeado a lo que se definió en el esquema de DeepServe que se maneja en IP. Esta es la gráfica del artículo base, el que está ahí en el Moodle,
que muestra lo mismo que les acabo de mostrar en 2 diapositivas anteriores, pero una gráfica distinta, donde se muestra cómo va el paquete rotulado y cómo se le da pues, tránsito a ese paquete rotulado. Ahora, la otra ventaja aquí es que lo que se denomina el label switching route no revisa los encabezados IP, sino que simplemente revisa el label. Como el label es tan cortico, pues el proceso es mucho más ágil que lo que hace un switch o un enrutador IP. Y para cada, digamos, un FEC va a estar asociado a uno o varios label switched path. Fíjense que ahí vamos también estableciendo una jerarquía, cómo se va manejando esto de tal manera que la ruta en la red se denomina un label switched path que también tiene asociados parámetros de calidad de servicio. Ya les mencioné que el Label Distribution Protocol es básicamente un OSPF, pero también hay un protocolo interior que es básicamente un OSPF. No necesariamente tiene que ser OSPF, digamos que es el más común, pero en ese sentido MPLS no define en sentido estricto quién tiene que ser ese protocolo de uso interior o ese protocolo de alcanzabilidad, que es básicamente un protocolo de descubrimientos de vecino. Entonces, algunos fabricantes han decidido utilizar un protocolo tipo el Neighbor Discovery que se definió en IP6, pero pues OSPF por tradición sigue siendo como bastante utilizado. Ese es como el que arma las tablas, digamos, el equivalente a las tablas de enrutamiento dentro de la red MPLS. Y el otro protocolo es básicamente el que asigna los paquetes al FEC y al LSP particular. Ahora, otra de las características de MPLS que podríamos decir que es una desventaja, depende de cómo lo miremos, es que a diferencia de las direcciones IP, que tienen, digamos, un significado global, si hablamos de IP6, por supuesto, los labels solo tienen un significado dentro de la red del operador. O sea, en el momento en que un paquete sale de la red del operador a través de un switch entre operadores, simplemente a ese paquete se le quita el label y al pasar al siguiente enrutador, al enrutador de borde del otro operador, pues se le ponen los labels de acuerdo a la red de ese operador. Entonces eso hace que esos labels no tengan un significado global, sino dentro de un entorno particular de red. Ahora, aquí se habla de un protocolo que es el RSVP. No sé si ustedes lo conocen. ¿Ustedes hablaron de RSVP el semestre pasado? ¿O no entraron a ese nivel de detalle de protocolos de enrutamiento? No, profe, solamente RIP o SPF y estático. Ok. Bueno, RSVP es por Resource Reservation Protocol y es básicamente un protocolo orientado a conexión dentro de la pila TCP/IP que se planteó originalmente para una variante de IP, una caracterización de IP cuando se empezó a trabajar con telefonía IP, con voz IP por allá a finales de los 90. Pues uno de los problemas que se encontraron era pues, que obviamente IP no era precisamente un protocolo diseñado para manejar servicios sensibles a retardo, mucho menos servicios de tiempo real como la voz, y por supuesto mucho menos el video. Entonces se diseñó una cosa que llamó el INTSERV, fue como el precursor de lo que hoy en día es el DIFSERV, que se llama servicios integrados. Y el protocolo de enrutamiento asociado al INTSERV es el RSVP.
y es básicamente un protocolo que lo que hace es que reserva ancho de banda a través de una ruta, de una serie de enrutadores, de tal manera que pueda garantizar un ancho de banda y una ruta fija para una conexión que requiera tiempo real, como puede ser una conexión de voz o de video. Entonces, de alguna manera es un protocolo que hace algo de conexión de circuitos o conmutación de circuitos dentro de una red de conmutación de paquetes. Y eso mismo pues hace, algo parecido se hace en MPLS, o sea, se reservan rutas, por eso se dice que MPLS es un protocolo orientado a conexión. ¿Cómo funciona básicamente MPLS? Pues como está ahí descrito en la diapositiva, simplemente si el paquete entra en la red, el switch de entrada le asigna a ese paquete un identificador de conexión y una ruta y le pone el label. Y fíjense en este detalle, y es cada que un paquete pasa por un switch de borde, se le quita perdón, cada que pasa por un enrutador, por un switch MPLS, LSR en general, un switch MPLS, lo que hace ese switch es que retira el label a la entrada y pone uno de salida, es decir, no se utiliza ni siquiera el mismo label a través de toda la ruta, sino que el switch lo que hace es que utiliza ese label simplemente para identificar para dónde va ese paquete y vuelve y lo etiqueta. Y ya el dispositivo de salida, ahora sí, el dispositivo de borde, lo que hace es que quita el label. Ahora, bueno, esto ya lo mencioné, las clases de equivalencia o los FEC dependen de los parámetros del paquete IP, de características de calidad de servicio, de dónde viene, para dónde va ese paquete, de qué tipo de paquete se trata, etcétera, etcétera. Fíjense que ahí está la lista de cosas, o sea, depende de las direcciones IP, de los puertos, o sea, esto significa que ahí se alcanza a revisar también un poco lo que es el socket, la parte TCP, el identificador del protocolo IP, es decir, si es IP4, si es IP6, el código DIFSERV, o sea, básicamente el tipo de servicio o el campo de tipo de servicio del IP, o si es IP6, lo que es el flow label, que es el equivalente al tipo de servicio en IP6. Hay una cosa también que lo denominan un per hop behavior, y es que en algunos casos se puede hacer un manejo salto a salto de los paquetes para hacer cierta priorización, de tal manera que un switch, por ejemplo, puede determinar qué paquete se elimina en caso de que la cola esté muy congestionada. Entonces, digamos que una de las formas de manejo de congestión en MPLS es a través de este per hop behavior. Y pues como ya lo dije también, los endpoints de un paquete son simplemente parte de lo que se tiene en cuenta a la hora de rotular ese paquete o asociarlo a un determinado FEC, lo que significa que el hecho de que dos paquetes tengan exactamente los mismos puntos, las mismas direcciones fuente y destino, no significa que les vayan a dar el mismo tratamiento a través de la red MPLS o que les vayan a asignar el mismo FEC, que se tienen en cuenta todas las otras cosas. Ahora, fíjense que lo más importante aquí es la etiqueta. Esta etiqueta básicamente tiene 20 bits, a diferencia de los 128 de IP6 y de los... ¿Cuánto es que es la que tiene IP4? 64 es que era. ¿Quién se acuerda cuántos bits tiene el paquete de IP4?
¿Alguien? A ver, muchachos, memoria. ¿32 bits, profe? ¿Son 32? 32. Sí. Ok. Listo, entonces fíjense que aquí son solamente 20 bits, o sea, son 12 bits menos que IP4. Y en este caso solamente utilizamos un label, es decir, en IP4 necesitamos las dos direcciones, o sea, necesitamos 64 bits, que son las dos direcciones. En este caso están el rótulo como tal, y hay unos campos adicionales que se utilizan, o sea, que son parte del label, pero que no se utilizan propiamente para direccionamiento. Hay tres bits que al principio no se definieron, posteriormente sí se definieron como dice allí. Hoy en día se maneja dentro de un concepto que es clase de servicio, que al ser 3 bits, pues me permite definir básicamente 7 clases de servicio distintas, que es más o menos lo que se maneja hoy en día en cuanto a distintos tipos de servicios. Luego viene otro bitcito que es bien importante, que es el de la parte inferior de la pila. Y eso es un detalle que se los dejo para que le peguen una leidita y lo discutimos el martes. Y es el concepto de apilar labels que permite MPLS. O sea, una red de MPLS me permite apilar varios labels de tal manera que lo que decía la diapositiva anterior es lo que normalmente se hace, pero lo que se dice allí es se quita el label y se pone uno nuevo. Pero si tengo varios labels en la pila, lo que hace el switch es que quita el label de la parte más alta de la pila y lo reemplaza o no lo reemplaza según el caso, pero básicamente va quitando. Y este bitcito lo que me indica es que este es el último label de la pila. Y básicamente ese siempre está activado cuando el paquete llega al último switch o al último enrutador. Y otro campo que es el tiempo de vida, el TTL, que funciona igual que en todos los protocolos. Y es básicamente un contador que cada que el paquete da un salto, pues se va descontando y debe llegar a 0 cuando finalmente el paquete llegue a su destino. Sin embargo, si por alguna razón el paquete se extravía en la red, simple y llanamente, si este time to life llega a 0 y el paquete no ha llegado a su destino, lo que hace el switch es que lo descarta. Yo no sé si ustedes... Y si es TCP lo reenvía, ¿no? Sí. Sí, lo que se hace es que cada que un switch reenvía un paquete, le reduce 1 al time to life, a ese temporizador. Le va descontando hasta que finalmente pues esto llegue a 0 y se supone teóricamente él debe llegar a 0 es cuando llega al destino, pero a veces... Y eso lo que hace es evitar que queden paquetes pues dando vueltas. Permítame un segundito, sí. Un instante que tengo que hacer una cosilla por aquí. Permítame un segundo.
Listo, te regreso. Esto de la virtualidad tiene sus bemoles. Creí que solamente lo interrumpían a uno cuando estaba en el salón y no. Bien. Entonces, como les decía, el Time to Live es algo que tienen prácticamente todos los protocolos para evitar que los paquetes se queden dando vueltas. Y esto está asociado, bueno, de esto vamos a hablar cuando hablemos de TCP, pero básicamente tiene que ver con el manejo de congestión. Esto es básicamente, pues un poco como la estructura. Aquí lo que muestra esto es, digamos, cómo se rotularía esto en el switch de entrada, donde por un lado está este FEC, se le ponen unos labels. En este caso, pues es para este, el label de entrada es el que para este es el de salida. En este caso, él le pone otro rotulito adicional. En este caso, como el out label es 9, entonces en este caso aquí sería 9. Y aquí está, es la interfaz. O sea, aquí hay otros dos datos que son las interfaces de entrada. Recuerden que en un switch pues, puede haber distintos puertos. Entonces lo que este me está diciendo es, mire, él va con el root label por la interfaz número 1. Aquí la interfaz de entrada es la 2. La de salida es la 0. Este paquete de abajo, por ejemplo, sale por el puerto 1 del switch y así sucesivamente. O sea, esto lo que nos va diciendo es cómo se van rotulando esos paquetes y cómo es más o menos a grandes rasgos el manejo que les da la red hasta que llega al último switch de salida y en este caso fíjense que ya no hay un label, un rótulo de salida, sino que simplemente sale el paquete pues, con su paquete IP limpio. Como les decía hace un momentico, una de las características bien poderosas de MPLS es el apilado de etiquetas, de tal manera que básicamente este apilado se organiza de una forma last in first out. Y esto lo que me permite es armar túneles dentro de una red, sobre todo para hacer manejo de VPNs o cosas por el estilo. Entonces, también es muy flexible en ese sentido y me permite, por ejemplo, tener redes privadas, virtuales, corporativas en distintos lugares del mundo, básicamente haciendo un manejo a través de las rutas de un proveedor o de varios proveedores, de tal manera que para mi empresa, yo tengo una red que a pesar de que es global, la puedo ver prácticamente como una red local debido a cómo se manejan ese apilado o esos túneles o esos caminos particulares dentro de la red MPLS. Como les digo, pues sería interesante que le pegaran una revisadita a este tema del apilado de etiquetas porque tiene pues de largo y de ancho. O sea, es una característica bien poderosa y pues se puede jugar mucho con eso. Bien, esto es la presentación para hoy. Hay una segunda parte que la voy a dejar, aunque tenemos tiempo, la voy a dejar para el martes. Quisiera que revisáramos un poquito este tema de MPLS a la luz de lo que ustedes ya vieron, sobre todo de IPv6. O sea, ustedes que ya hicieron experimentos con IP6, de enrutamiento de IP6, jugaron con enrutadores, ustedes me dirán, bueno, ¿por qué carajo se sigue utilizando MPLS? ¿Qué creen ustedes? ¿Quién empieza? A ver. La idea, mejor dicho, la idea es que
los quiero escuchar a todos hoy. Y si en la medida que van hablando van prendiendo camarita, por favor, para que por lo menos veamos qué tan despeinados estamos hoy. ¿Quién empieza? O si quieren los pongo en el orden que yo los tengo. Yo tengo a Cristian, a Javier Torres, a Jonier. Ah, es que hoy no tengo sino uno. Hoy me falta un Santiago. Wow. Listo. Cristian, Javier, Recuerda que yo estoy Jonier. con Diomar. Ah, ok, ya. Capichi. Claro, el burro Entonces, protestante. listo. Después de Jonier, Lina, Diomar, Santiago y Santiago. Listo. Escucho. Profe, el audio, profe. ¿Cómo? Se te había ido el audio. Ah, vea pues. No, se te fue, yo sí lo seguí escuchando. No, a muchos se yo nos no. fue. A muchos se Yo nos Yo fue. tampoco lo escuchaba. No, A muchos se nos fue. No, yo sí. Es que esos de fibra óptica son muy berracos. mi maravilloso operador hoy no se ha portado muy bien. Pero bueno, entonces listo, los escucho. Empezamos por Cristian. No, pues, profe, con el tema de IPv6 y eso, Cámara, pues, por la favor. verdad. Ah, claro, claro. Ahí ya. Con el tema de IP, toca con los fondos virtuales, profe. Con el tema de IPv6, lo que vimos, pues, la verdad, quisiera saber cómo hace, porque sí me parece cómo vas a hacer un paquete, pues ya sabemos que el IP4 tiene 32 bits, pero no sé cuántos utiliza el empaquetado de IPv6 y cómo se le van agregando a través de que va saliendo por varios party routers. Entonces eso sí me parecería como interesante no verlo en teórico, sino ver cómo sucede en realidad. Actualmente pues he estado utilizando, o sea, verlo, digamos que en Wireshark y ir descomponiendo, e irlo pasando por varios routers hasta que llegue hasta el destino y ver cómo se comporta eso, las partes que le va agregando el enrutado y mientras va subiendo de capa en IPv6, porque no tengo ni idea. Ok. Yo tengo la idea, pero no estoy muy seguro. Yo creo que uno de los 3907 que tenemos en la universidad, que creo que lo usaron ustedes el semestre pasado, creo que esos bichos soportan MPLS. Sí, profe. Pues Yo no, yo, como yo no había con visto Wireshark no puedes comprar. no había visto los fondos animados. Ale. Ah, no, hay hartos. De hecho, me quiero descargar uno y dice así bien bonito, pues para no parecer tan lámpara. ¿Ustedes cuando vieron IPv6 vieron los protocolos de enrutamiento asociados a IPv6? Como el Neighbor Discovery. No, usamos lo mismo. Sí, profe, los O sea, mismos. realmente IPv6 vimos, o sea, no vimos mucho, vimos un laboratorio en el que hemos usado y luego cuando hicimos el laboratorio presencial, al final hicimos IPv6, pero creo que usamos fue estático, no Sí, estoy mal, ¿no? sí, Sí, profe, estábamos en usando lo últimas, mismo de IPv4, pero con IPv6. Eso fue como la diferencia. lo único que le activamos fue el comando IP routing en versión 6 y listo. Ahí ya funcionaba. Ya. Pero antes de IPv6 vimos que todo, pues eso, o sea, cómo se escriben, o sea, como que los dos puntos, que pueden saltar los ceros, que yo no sé qué. Sí. Y vimos que tenía mucho más rangos que con la 64 y ya, pero tampoco vemos tanta cosa, o sea, como es en ruta y eso. Sí, además de ver que se puede escribir una dirección IP en versión 6 de muchas diferentes maneras. Hay cortas, acortadas, las super acortadas. Hay muchas maneras, la verdad. Sí.
Sí, sí, porque una de las cosas que se trabajó mucho en IP fue la flexibilidad en la asignación de direcciones. Una cosa que se llama, es como, eso tiene un nombre técnico en IP6 que se me olvida, pero es como la asignación automática de direcciones. Es decir, al yo tener una dirección MAC, automáticamente puedo generar una dirección IP6 juntando la dirección MAC de mi interfaz de red con el encabezado de dirección IP de mi operador. Y eso me genera automáticamente una dirección IP6, obviamente única, sin necesidad de hacer pues ni address, ni ARP, ni nada por el estilo, simplemente no necesito tampoco un servidor de direcciones, o sea, no necesito un DHCP, simplemente el mismo computador se asigna automáticamente su dirección IP a partir de la dirección MAC y de la dirección del operador. Esa era una de las cosas, por lo menos que a mí en su momento me pareció más bacanas de IP6. Pero bueno, a lo Recuerdo que que voy. eso que sí lo alcanzamos a ver. Era que la Mac y la partía en dos y le metían la mitad FF y otra cosa y no sé, un tipo ahí. No fue el nombre de eso, pero sí lo alcanzamos. Eso sí lo vimos, por ejemplo. Ok. Y que es 1000 veces más fácil hacer en hexadecimal que ponerse a escribir el bit a bit, la dirección. Sí, porque es que 128 es larguito para escribirlo. Vale, no, pero lo que pasa es que digamos, el otro tema importante de IPv6 tiene que ver con la evolución de los protocolos de enrutamiento, sobre todo el de descubrimiento de vecinos, el Network Discovery. Digamos que en términos generales, para el enrutamiento usual, se sigue manejando pues, el OSPF y tal, pero una de las cosas más avanzadas en su momento de IP6, que se utiliza mucho, por ejemplo, en redes de sensores y en IoT, es el tema de descubrimiento de vecinos. Por eso les preguntaba eso. Y eso, digamos que es una de las cosas que con MPLS puede haber alguna discusión en términos de ventajas o desventajas. Por eso lo traía a colación. Pero bueno, sigamos con la ronda de comentarios. No sé, Javier, ¿qué opinas acerca de seguir usando MPLS en lugar de migrar a IP6, por ejemplo, y enrutar en IP6 nativo? O sea, realmente uno, eso voy a pensar que en principio IPv6 uno lo ve como si fueran todo ventaja, ¿no? Tengo muchas direcciones, cada uno hace sus cosas, no necesito anotar eso. La cosa es que es complicado hacer esa migración, o sea, no digo el problema. O sea, ten en cuenta como que ya hay tanto internet construido sobre eso y que es un porcentaje grandísimo de internet está construido sobre servidores viejos, cosas así. No sé a la hora de hacer cambios si lo soporten o qué pasa ahí. Sí, ese es un argumento que yo llevo escuchando hace 15 años. Y pues Y yo, es el mismo que he oído, entonces no sé qué y yo no mejor. sé, sí, y yo no sé si realmente haya quienes tengan servidores con 15 años en operación, la verdad. Yo honestamente lo dudo porque creo que ni en ICESI hemos llegado a eso. Que nosotros somos los magos del reencauche de servidores y computadores. Pero sí, sigue siendo un argumento. Sigue siendo un argumento. Bien, Jonier. Acordate de la cámara, porfa. Prendan cámara. Tengo mi celular cargando y mi celular en mi cámara. Entonces, Hola, profe. Alcanzaba a ver la almohada detrás, ¿no? No, profe, es que estoy aquí en mi Llamando la cama. banda, ¿no? Estoy aquí en la cama. Bueno, contame. No, pues, profe, no sé, la verdad. Pues yo creería que pues, para lo que viene, digamos, como la tecnología ha estado pues avanzando mucho, ya cada vez estamos más interconectados entre sí, cada vez más dispositivos necesitan conexiones.
yo creería que el cambio sí, pues sí va a ser necesario porque pues al final vamos a necesitar muchas, ¿cómo lo digo? Eh, sí vamos a necesitar muchas direcciones IP para poder conectar tantos dispositivos que pues en un futuro pues no sabemos si va a ser muy lejano o muy cercano, vamos a necesitar. Entonces, obviamente como decía Javier, que el cambio va a ser bastante drástico, pues porque ya hay una infraestructura grandísima en MPLS que pues para hacer ese tránsito de a IP versión 6, pues ahí pues iba a ser bastante, pues pensaría yo complejo porque pues como todo está basado, pues no hay otra infraestructura para soportar redes, entonces el cambio sí va a ser bastante pues difícil, creería yo, profe. Bien. Lina. Hola, profe. Ay, Hola. se ve oscuro. Bueno, pues también estoy de acuerdo con mis compañeros Javier y Junior, que de hecho sí es necesario el cambio, porque así como lo decía Junior, por ejemplo, ahora que estamos con el Internet de las cosas o de lo que hablábamos el otro día, que era el Internet de todo, pues son muchos los dispositivos que a la larga se van a tener que conectar y de pronto el número de direcciones que podemos dar ahora no nos va a alcanzar en un futuro. Pero pues también es difícil y también trayendo a colación lo que hablábamos de que, por ejemplo, la trama de IPv6 es demasiado grande y digamos como que eso les ha generado un conflicto para poder hacer la transmisión de los datos, pues, y también de hecho con lo que decían Jonier y Javier, de que ya todo está muy estructurado, ya todo está muy establecido y hacer esa transición pues de pronto es demasiado difícil, pero al mismo tiempo pues ya van demasiados años y pues yo creo que ya es hora de, de cambiar. Listo. Diomar. ¿O le dejas paso a Santiago primero? Como quieran. Pues yo la hago primero, profe, no hay problema. Pues, bueno, dale. Sí, yo la hago primero. Yo, profe. Hola. Em, pues yo creo que es algo ya necesario, ¿no? Porque de todas maneras IPv6 lleva mucho tiempo en espera y yo creo que las excusas que están sacando ahorita, eh, sí, o sea, son muy contextualizadas de lo que se tiene ya, pero no se puede pensar, por ejemplo, en la capacidad de procesamiento que van a tener los dispositivos, digamos, en 10 años. Y ese tipo de transiciones llevan mucho tiempo. Entonces, si se empieza a hacer la transición ya, en 6 años, 10 años, en una década, ya vamos a poder tener ese estándar completamente redefinido incluso, mejorado. Ya se habrán resuelto muchos de los problemas que hoy dicen que no se puede, pero pues obviamente, ¿por qué quedarse ahí como en IPv4 en la zona cómoda cuando se van a proyectar cosas que se van a necesitar mucho después, nada más con todo lo que hemos hablado del 5G y las comunicaciones entre dispositivos y entre máquinas? Cada vez, creo que era la ley no me acuerdo cómo llamaba, pero era como que cada 2 años, Moore. capacidad de procesamiento de un procesador. La ley de Moore. La ley de Moore. La ley de Moore, eso, ya la tenía aquí, pero no estaba seguro. Entonces, la ley de Moore, entonces, se van a hacer todavía más rápidos en 4 años, 6 años. Ya estamos viendo que los requerimientos de las redes van a ser mucho mayores y se van a tener que tomar como
decisiones de emergencia, porque literalmente ya no hay más que hacer ahí. Entonces, mejor empezar a adoptarla junto con todos los cambios que eso contrae y empezar a trabajar en los problemas que se tienen de ese procesamiento de algoritmos. Entonces, mejorar la eficiencia de esos algoritmos, empezar a resolver esos problemas de una vez en vez de decir, ya tenemos toda una infraestructura montada de IPv6 y estamos muy cómodos y no lo queremos cambiar, cuando luego se pueden, digamos, se puede ofrecer una calidad de servicio mucho mejor. Y van a ser menos dolores de cabeza después que se van a ir resolviendo desde ya. Y eso que el IPv6 un montón de tiempo que no han querido, pero no lo han querido como es. Bien. Ahora sí, Diomar. Hola, profe. Hola. Creo que me estoy allá. Yo creo que el cambio es necesario, pero pues sí es algo que se tiene que ir haciendo pues gradualmente. Se debería pues empezar, ya que pues cada vez hay una creciente de dispositivos de que la persona utilice. Una persona incluso puede utilizar hasta más de 5 dispositivos y cada vez va creciendo, entonces creo que la transición debe ser necesaria. No va a ser fácil, pero Pero, te muteaste, Diomar. Ahora, ya. ¿Ya, profe? Sí, ahora sí. Eh, pues, pero pues sí, como decía, era necesario. eh, pues van a ver como, al ser como el IPv6 es como más grande, pues sí van a ver como problemas tal vez de en el momento de poder recibir como los paquetes y de procesamiento, pero creo que es algo que se tiene que ir trabajando para poder sustentar las posibles redes que van a haber en un futuro. Ok. Y cerramos con siguiente, Santiago. ¿Qué, profe? Hola. No, pues, como decía Santiago y también como decía María, pues, pienso que, o sea, yo creo que no se ha hecho el cambio, porque básicamente, oye, profe, porque digamos que o sea, ya vienen trabajando con IP versión 4 y todas las páginas y ya está la infraestructura. Y digamos que por ahora está funcionando, entonces pues supongo que ha de haber mucha gente que no, digamos que no impulsa el cambio a versión 6 porque dicen como que, pero si ya está funcionando, ¿por qué te vas a poner a toquetearlo? Pero pues, o sea, a mi parecer, porque obviamente uno necesita, pues, o sea, se necesita hacer ese cambio, ya que pues, digamos que a la larga va a ser más efectivo pues, tener en cuenta directamente IPv6 nativo, que pues, lo que se usa ahora. Y pues en general, digamos que pues, o sea, mi comentario es más que todo para lo que dije, de que pues hay como mucha gente que como que no impulsa, no le da como el paso a IPv6 por eso, porque es como que todo lo que tienen que empezar a hacer, todo lo que, o sea, digamos que todos los cambios que habría que implementar directamente, aparte del papeleo que tendría que haber para empezar a asignarle como los dominios a IPv6, pues como esa cosa que tiene IPv4 que dice que las redes de tipo A son estos, los de tipo B, bueno, más o menos como esa burocracia para nombrarlos y todo eso. Entonces, pues supongo que mucho
lo que retrasa el cambio a IPv6 es más o menos eso, como el resistirse a tener que hacer todo ese poco de cambios. Bien. Yo les acabo de poner un par de enlaces allí. Si ustedes buscan Internet Ossification en Google van a encontrar un montón de artículos. Pero pues eso es una discusión que tiene que ver con lo que con dos cosas. Una, lo que veíamos de esta presentación, ya me perdió, de Lee, ¿qué es que se llama? De Richard, este Richard Liu. Pero esta discusión de la osificación del Internet es una discusión que viene ya hace por lo menos unos 5 años. Y nos vamos a encontrar con ese mismo asunto en varias ocasiones en este curso. Primero aquí, hablando de MPLS y de este nuevo IP y del tema de ingeniería de tráfico, que es lo que vamos a empezar a trabajar ya el martes. Es decir, el martes cerramos con MPLS y empezamos a hablar de ingeniería de tráfico y sobre todo de modelos de tráfico. Y lo segundo tiene que ver con dos protocolos recientes que se están empezando a utilizar. Uno es el QUIC y el otro es el HTTP3. Y ese HTTP3 viene asociado a una tendencia y es llevar muchos protocolos de control al nivel de aplicación. ¿Y a qué me refiero con esto? Hoy en día en la pila de protocolos TCP/IP y en cualquier pila de protocolos hay unas funcionalidades, unas responsabilidades que se definen en ciertos niveles. Por ejemplo, el tema del DNS es una funcionalidad que normalmente está asociada. Bueno, el DNS es un protocolo de nivel de aplicación, pero que interactúa fuertemente con el nivel de red, porque hace un mapeo, digamos, de lo que es un nombre, que es la forma como nosotros identificamos más fácilmente los dominios, con una dirección IP. Es decir, si yo digo icesi.edu.co, pues es mucho más fácil que decir 200.3.192. qué sé yo. Entonces, hay una tendencia muy grande a cargarle, digamos, esas funcionalidades a HTTP. Y QUIC es una solución de la industria para ese tema de la osificación del Internet, para reducir un poquito ese tema de la osificación del Internet. Ahora, ¿por qué traigo esto a colación? Porque para alimentar un poquito esta pequeña discusión que acabamos de tener, la invitación que les hago es a que le peguen una miradita a este tema de osificación. Fíjense que uno de los enlaces es del IETF Journal, que es la publicación oficial del Internet Engineering Task Force. Y lo primero que ellos hablan cuando plantean el tema de la osificación, ponen en la página dos cosas. Uno, QUIC, precisamente porque QUIC hoy en día es como el caballito de batalla en contra de esa osificación. Sin embargo, hay unos argumentos en contra y es el siguiente artículo que les pongo, que es un artículo que se publicó en una revista de ACM, donde básicamente lo que dicen es, sí, chévere, QUIC, pero venga, que es que un protocolo desarrollado por uno de los gigantes de la industria, por una empresa que está convirtiendo en un monopolio, eso no me suena muy liberador. Y allí el tema es QUIC, como les digo, es un esfuerzo por luchar contra esa osificación, pero digamos que el pecado que algunos le atribuyen, o que muchos le atribuyen, es que fue un protocolo desarrollado por Google y propuesto por Google en el IETF. Entonces, pues claro, hay algunos que les surge roncha de que una empresa como Google, que si ustedes miran la prensa recientemente, tiene
serios problemas por temas de monopolio en países como Australia y Francia, que incluso Google, no sé si han visto la noticia, amenazado con desconectar sus servicios en Australia. Pues genera ciertas dudas en algunos miembros de la comunidad de Internet. Entonces, digamos, les dejo estos dos enlaces como parte de la discusión, pero les recomiendo que peguen una buscadita, que busquen un poquito más sobre esa discusión de lo que es la osificación del Internet, para que miremos, bueno, si realmente la Internet ha evolucionado tanto, si estamos hablando de vehículos conectados, de Internet de las cosas, de redes holográficas, es decir, de vainas que hace 10 años a duras penas medio se empezaban a mencionar. Y en las películas, profe. Y eso en las películas. ¿Por qué estamos pensando en que ya tenemos ahí a la vuelta de la esquina todas esas cosas, pero seguimos soportados en una serie de protocolos que tienen 20 años en el mejor de los casos si hablamos de MPLS, o casi 50 años si hablamos de IP4? Entonces, digamos, la invitación que les hago es a que ustedes, desde un punto de vista crítico, piensen en qué evolución creen ustedes que debería haber, o si definitivamente ustedes dicen, no, estuvimos revisando MPLS y esa vaina fue tan bien diseñada y tan bien concebida que eso puede durar 100 años más y sin problema. O sea, mientras los switches sean cada vez más rápidos, mientras simplemente le metamos algo de Machine Learning para mejorar la ingeniería de tráfico, MPLS funciona 50 años más. Pero quiero que ustedes hagan ese análisis y antes, digamos, de empezar la presentación el próximo martes, que hagamos esta misma ronda, pero alrededor de ese tema que les acabo de plantear. ¿Les suena? Sí, profe, por ahí Sí, está profe. revisando. Listo. Como les digo, esos dos enlaces que les dejé ahí, solamente una muestra. Si ustedes buscan en Google van a encontrar hijo de mil cosas sobre eso. Listo. Quedamos así entonces, hacemos esta pequeña discusioncita el martes, nos tomará yo creo que unos 10-15 minutos y seguimos luego entonces, cerramos lo que nos falta de MPLS y empezamos a hablar ya de ingeniería de tráfico. Pues ya les mostré un poquito dónde estaban los artículos. Yo trato de recomendarles al menos un artículo así clave de ingeniería de tráfico para el fin de semana. Listo, para que empecemos a trabajar bien el tema de ingeniería de tráfico el martes. ¿Vale? Listo, profe. Bueno, Listo, entonces eso era todo por hoy. Que tengan buen resto de día y buen fin de semana. Gracias, Vale, profe, profe, lo mismo. igual. Profe, Nos igual. vemos. Chao, chao.